Arranca un nuevo video en el canal de Hakuna Matata por el mundo. Para quienes no nos conocen, somos Caro y Santi y llevamos más de 4 años viajando en nuestro motorhome. El plan es darle la vuelta al mundo y en esta primera etapa vamos a unir Ushuaia con Alaska y estamos muy cerquita, nos quedan 2 fronteras nada más para cumplir con nuestro objetivo. Ya llevamos 18 países recorridos. En estos momentos nos encontramos transitando el inmenso México. En el episodio anterior te estuvimos mostrando el famoso estado de Oaxaca y ahora estamos dejando la capital, Oaxaca de Juárez, para tomar ruta y seguir viajando rumbo al norte. Miren qué raro estos cruces. O sea, uno viene de la izquierda y se cruza para acá, para la derecha. Suponemos que es para poder doblar, para entrar a la ciudad sin tener que cruzar la avenida, pero es súper extraño, no hemos visto esos cruces así en ningún lado. Hicimos una paradita para almorzar. Miren qué linda vista que hay por acá. Almuerzo, ensaladita, huevo, choclo, semillas de zapallo, tomate, zanahoria, lechuga, atún y creo que no me olvido nada. Huevo, no sé si dijiste, pero lo Sí. mejor, miren esta vista. Es una locura, esto que lo habíamos contado en otro video, o sea, literalmente te obligan a que te tires a la banquina porque uno se mantiene en su carril, fíjense, doble línea amarilla, pasan los vehículos igual, ahí está pasando otro, pero ya nos pasaron un par de colectivos, vehículos grandes que literalmente no te terminan de pasar y ya se te están cerrando, o sea, te obligan a que te corras, nos parece sumamente peligroso. Lo que contábamos en el video ese, la otra vez, es que no solamente se tiran, digamos, cuando ellos conducen, no solo se tiran los vehículos más pesados, sino que los vehículos particulares, ahora ya les voy a mostrar cuando venga alguno. Viene el auto de frente y colectivo. O sea, es una locura, un peligro. Te da mucha bronca porque es una irresponsabilidad lo que hacen. Te ponen en peligro, o sea, se ponen en peligro ellos. Imagínense un colectivo, cuántas personas van ahí y te ponen en peligro a vos. Y al que viene de frente. Exactamente, porque lo obligan al que viene de frente a correrse, que eso también nos pasó en varias oportunidades. Obliga a correrte el que viene de frente en vez de esperar a que pase un vehículo y pueda sobrepasar al de delante como corresponde. Y fíjense este vehículo, muchos de ustedes nos habían dicho en los comentarios que esto de transitar por acá lo hacían los vehículos de carga, pero nosotros hemos visto a muchos vehículos particulares, o sea, autos más pequeños que transitan normalmente por acá, digamos, o sea, no es que solamente se abrieron un poquito para darte un paso, no, vos vas circulando y ves que su recorrido es directamente por acá. Pero los paisajes con los que nos estamos encontrando, las vistas que tiene la ruta o carretera, como le llaman acá, son muy lindos, ¿no? Para mí la mejor ruta, la ruta más linda que hemos hecho acá en México hasta el momento. Sí, más linda que la carretera costera del Golfo, que pasamos ahí por el mar turquesa. Para mí esa es la más linda. Bueno, me sé dudar, pero está muy linda esta ruta.
Hola. ¿Se Hola. puede pagar con tarjeta? Solo efectivo. Es Simple. sencilla. Sencilla, sí. Gracias. A usted. Chau. 89 pesos mexicanos el segundo peaje del día de hoy. El anterior pagamos 103 pesos mexicanos. Miren, y acá volvieron a aparecer un montón de cactus. Es llamativa la cantidad de cactus, no sé cuántos serán a ver en la filmación, pero hay uno al ladito del otro. Es muy linda la ruta, la verdad. Nosotros que nos gustan tanto los paisajes de montaña, esta ruta es muy linda. Eso va a acordar un poco a la ruta de la que conecta Purmamarca con Salinas Grandes. La cuesta del Lipán. Esa. Y finalmente, después de varios días, vamos a dejar el hermoso estado de Oaxaca. La verdad, nuestro paso por acá fue fabuloso. Estamos llegando al puente Es tremendo el... gigante. Acá es justo donde está el límite entre Oaxaca y el estado de Puebla. Se veía, no venía en las curvas de más arriba, se veía el puente como si fuera una postal, o sea, como para pasar volando en dron por acá. Pero bueno, no hay mucho espacio, no hay espacio en el costado de la ruta para parar. Pero y miren, ay, queremos mostrarles hace rato, pero está muy difícil filmarlo. Por Dios. Acá, a ver, ahí. Esa puntita, no sabemos si es el pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México, pero recién en una curva de repente apareció, después no lo podemos filmar más y bueno, y ahora ya se fue. Se está haciendo de noche, así que vamos a parar en esta ciudad. Vamos a pasar la noche en Tehuacán. Vamos a buscar algún lugarcito para dormir. Otra ciudad grande que tiene México. Qué manera de tener ciudades grandes, es impresionante. Buenos días desde la ciudad de Tehuacán. Miren dónde está la Jacuneta. Acá hemos pasado 2 noches. Estamos frente a un hotel, así que acá siempre hay seguridad. Allá hay un Walmart. Esto es un centro comercial sumamente grande. Acá tenemos un Starbucks y demás. Hemos pasado unos días acá sumamente tranquilos. Hemos trabajado, salimos a hacer actividad física, pero ya estamos para seguir viaje. Nos vamos hacia las montañas. No, es una locura, no lo podemos entender lo que hacen manejando así con doble línea amarilla. Te obligan, o sea, recién todos los que veníamos acá nos tuvimos que tirar todos a la banquina porque venían pasando autos y camiones. Y los de atrás, por más de que haya doble línea amarilla, o sea, como les veníamos mostrando, o te tiran el vehículo encima o te tocan bocina. Gente, ahí ven todos los particulares que van, digamos, o sea, transitando por la banquina. No, realmente es algo que no podemos entender porque nos parece algo sumamente riesgoso que transiten así. Miren, o sea, va por la banquina. Miren qué tremenda vista que estamos teniendo acá. Me descoloca cuál es el pico que se ve un poquito más abajo. Supongo que el de arriba es Pico de Orizaba, pero no sé cuál es el de abajo. Pero allá a lo lejos se ve otro volcán u otra montaña bien alta. Yo digo que es el Popocatépetl. Santi me dice que no tenemos internet en este momento, no hay señal en la ruta como para buscar. Así que sí, nos pueden dejar en los comentarios los mexicanos y que nos digan qué montaña es la que estamos viendo allá. Estamos transitando la ruta, la carretera 135D, que si doblamos a la izquierda vamos hacia Puebla y si doblamos hacia la derecha vamos hacia Córdoba.
vamos a desviar de la autopista para dirigirnos hacia Ciudad Cerdán. Creíamos que el peaje era solo para seguir por la autopista. Otro peaje más. Y ahora este es de 84. Hola. Ahí te doy 4. Gracias. Ya están los bomberos acá apagando la quema esa de pastizales. Estamos ingresando a Ciudad Cerdán. Vamos a hacer una paradita para almorzar y después seguir viaje. Pero miren qué bonita que se ve la iglesia acá. Tiene una pinta de, valga la redundancia, de recién pintada. Qué bonito. Miren qué tremenda postal entre la iglesia y el volcán atrás. Hermosísimo. Agarramos horario escolar, o sea que están saliendo los niños del colegio. Queríamos encontrar un lugarcito en el centro para parar, pero imposible, estaba todo lleno. Pero miren igualmente la vista que tenemos acá, una montaña ahí, al lado el pico de Orizaba. Y por acá, preparando la comida de hoy. Vamos a hacer una ensaladita de rúcula, tomate cherry, huevo y unos tiritos de pollo. Y a todo esto, miren a la altura que estamos, no lo podemos creer, estamos a 2500 metros de altitud, así que está súper fresco, ¿no es cierto? O sea, está fresquito ahora, que son las 2 de la tarde, esta noche va a estar helado. Y acá encaramos directo para el pico de Orizaba, miren lo imponente que se ve desde acá. De esta ladera se ve todo el glaciar. Ya de cerca se lo vamos a poder mostrar mejor. ¿Cuánto hacía que no metíamos la jacuneta al ripio o a la tierra, no? Me parece que es la primera vez de México. De México, seguro. Creo que sí, ¿eh? En Guatemala habíamos estado cuando fuimos a Lacatenango. Hicimos un camino bastante complicadito. Me parece que ese había sido el último. Hemos llegado a un pueblito que son literalmente, miren, 4 cuadras. Se llama Miguel Hidalgo Costilla. Vamos a ver si encontramos un lugarcito para pasar la noche, disfrutar la montaña. ¿Qué me contás el patio de la jacuneta de hoy? Ya tengo cara de felicidad de que estoy en la montaña, ¿no? Estamos a 3400 metros de altitud. Miren. A los pies del pico Orizaba, nada más y nada menos que la montaña más alta de México y la tercera más alta de todo Norteamérica. Así que con este patio vamos a dormir el día. Y eso no es todo, miren para este lado. Miren lo que es todo el valle acá, qué hermosura. Buen día, cafecito calentito por acá, estamos por desayunar con vista a la montaña, que si ven, tiene nieve, toda esa nieve que está ahí, digamos que se ve nieve muy blandita, muy escasa, es nieve de anoche. Llegó una notificación de que decía alerta de frío.
Hizo un frío anoche, pero hermoso. Gente ya sacó el pijama largo para dormir. Otros con las medias de lana. Parecemos dos nonitos brigados. Pero que hacía frío, o sea, hacían 6 grados anoche cuando nos acostamos. Hermoso. Y nos hemos cambiado para la ocasión. Vamos a aprovechar la montaña. Hemos salido a hacer un trekking. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero hay varios senderos para hacer por acá. Así Va que a ser el primer trekking y en la montaña después de Post la Aconcagua. Aconcagua, ¿no? Estoy pensando que hace casi ya van a ser 2 meses que bajamos. Y yo todavía sigo con ampollas en los pies. Así que imagínense lo duro que fue Aconcagua. Si no vieron esos videos, vayan a verlos. Es hermoso el camino, una paz. Está hermoso el clima, miren. Caminando entre medio de los pinos, subiendo acá por este valle. Qué lugarcito, ¿no? Nada, transmite mucha paz, de verdad. Es muy tranquilo, muy tranquilo. Me hizo acordar un poco cuando fuimos para el volcán Lanín en Argentina. Que tiene, No hay video de eso porque en ese momento no existía nuestro canal de YouTube. pero tiene re aire patagónico. Todo así, Sí. los pinos y la montaña nevada. Hermoso. Miren qué raro esto. En el medio de la montaña llevamos casi 2 kilómetros. Banderines. Y ahí pareciera ser como un pesebre, un santo. Y acá arranca un arroyito. Y por lo que tenemos marcado en el mapa, pronto nos vamos a encontrar con una cascada. Venimos subiendo todo al costado del arroyito. Y miren ahí hay un... Se ve que pusieron un tejido para que no se desmoronen las piedras. Cómo se congela el agua. Paradita técnica, llevamos 1 hora y media de caminata, casi 3,5 kilómetros aproximadamente. Estamos a los 3.850 metros. Miren acá en el celu se puede ver del punto verde donde salimos nosotros. Ahí pasamos por las 2 cascadas. Y ahora estamos en un mirador. Y el punto rojo ese que está marcado es el refugio donde se duerme para hacer cumbre en el pico. Pero estamos lejos todavía. Miren la vista hermosa que tenemos acá. Justo hemos logrado salir como un poco, si bien todavía seguimos en el bosque, porque se ven pinos allá, pero ya está más despejado y podemos contemplar la vista a la montaña. Así que vamos a hacer una paradita técnica acá. Parada técnica para almorzar. Estamos casi 4.100 metros de altitud. Está bastante fresco, hay mucho viento, pero cuando da el solcito está lindo. Pero como siempre contamos, es importante traer varias capas de ropa a la montaña, un polar finito para cuando está tan frío, un rompeviento, bueno, y una campera de abrigo cuando uno viene más alto. Así que vamos a comer. Por acá tenemos tomate, atún, palta, aguacate, huevos y por acá tenemos unos garbanzos. Otra cosa, siempre es importante traer una bolsita para llevarse la basura a la montaña. Y miren cómo quedó la ensaladita. ¿Está rica? Qué placer. Miren la vista ahí del pico de Orizaba. Y para allá, para el valle, también tenemos una vista hermosísima. Panza llena, corazón contento de un hermoso día de montaña. Emprendemos el regreso. Justo le había pedido la GoPro a Santi para contar que hoy había sido un día de muchas aventuras. Y bueno, una aventura más. Nosotros siempre contamos que usamos varias aplicaciones para ver senderos. Una es Wikiloc, que esa es, digamos, personas que van dejando, marcando senderos que hacen, los cargan con información y uno puede seguir ahí. Después usamos la aplicación Maps.me, que se pueden descargar mapas sin conexión, tanto para viajar como para hacer senderos. Y por otro lado, siempre nosotros vamos traqueando con los relojes el sendero que hacemos
Y después, en caso de que uno se pierda o lo que sea, los relojes te ayudan a volver a seguir el camino que hiciste o por lo menos para saber cuál es el norte con el punto de origen. Y por último usamos el Spot que ven acá, que es un dispositivo satelital que también tiene para hacer seguimiento, brújula y demás, pero es que en caso de que te pase algo, uno puede pedir un rescate. Bueno, hicimos un sendero que encontró Santi, que fuimos por las cascadas, y ahora de regreso tomamos otro, que aparentemente es el sendero que te lleva directo al refugio sin pasar por las cascadas. Bueno, iba a contar que era esa aventura, que no sabíamos por dónde estábamos volviendo, pero como pueden ver, estoy sola, porque en el momento que le pedí la GoPro a Santi, se dio cuenta que se le cayó. Así que acá estoy yo, caminando al pueblo, con las mochilas, ya estoy llegando, y Santi se fue corriendo a buscar la GoPro. Esperemos que la encontremos. Bueno, estábamos llegando y Caro me dice, pásame la GoPro para grabar, y no la tenía. La traía yo en el bolsillo, así que se me va a haber caído. Estábamos llegando, emprendí la vuelta, Caro se llevó la mochila, agarré un poquito de jugo y estoy haciendo el mismo camino, a ver si la encuentro. Uy, me estoy muriendo. Llevo más de 2 kilómetros de regreso otra vez de subida y no aparece. Ya pasé el lugar a donde me saqué la campera, que creía que se me había caído. Encima, para venir rápido le dejé todo a Caro, así que no tengo nada de abrigo y se va a empezar a poner frío y oscuro, así que no sé hasta dónde seguir. Bueno, ya ha pasado un buen rato desde que nos separamos. La lógica o lo que nosotros creíamos es que justo un ratito antes, unos 5 o 10 minutos antes de perder la GoPro, o sea, de darnos cuenta que no estaba, Santi se sacó la campera y creemos que fue ahí. Con lo cual estaba relativamente cerca. A mí me preocupa un poco que se quedó sin campera, sin rompeviento, digamos que está fresco, y el celular se le estaba por apagar. Así que encima no puedo salir con la camioneta porque para esa parte no se puede ir con la camioneta. Vamos a levantar el dron a ver si lo vemos, y si no, veremos cómo sigue esto. Definitivamente no era ahí. No sé qué hacer. Volé el dron como 1 kilómetro. Fui hasta los árboles donde pensé que era. No lo vi en esa parte. Y ya después el camino se vuelve sumamente boscoso. Hay muchísimos pinos, entonces no puedo volar el dron. Encima había viento fuerte, me decía que tenía que bajar la aeronave. Así que nada, estoy pensando en agarrar una mochilita, ir para allá. Sobre todo me preocupa por el frío, porque estamos alto. Hacen unos 12 grados en este momento, pero hace frío. Santi no tiene abrigo. Y viendo hasta dónde llevé el dron, me parece que se ha tenido que volver un montón a buscar la GoPro, así que no sé cuánto le puede llevar. Ya estoy acá con mochilita, su ropa, agua, el Spot, y bueno, espero encontrármelo pronto. Nunca hay que subestimar la montaña, por eso es tan importante esto que les mencionaba antes de la ropa, de tener algo, digamos, donde uno puede ir siguiendo el camino, siempre dar aviso, nunca hagan senderos sin que por lo menos una persona sepa a dónde se van. Nunca subestimen la montaña. Y cada vez estoy más preocupada porque ya hace 1 hora y media que nos separamos y ya estoy llegando al lugar donde los dos estimábamos que podía ser, y acá no está. Y acá anochece bastante temprano, y encima si uno mira como para la montaña, el Pico Orizaba está totalmente tapado. Tiene una pinta de que se va a venir un frío y una nevada. Bueno, que les contábamos que estaba la alerta de nieve. Así que, por favor, del otro lado, envíen buenas energías. Me estoy empezando a preocupar. Ay, les juro que voy a llorar. Miren. Caminé 4 kilómetros de los 5 que habíamos hecho. Estoy casi a los 4000 metros de altura de nuevo. Estuve a punto de volver 2 veces porque se me va a hacer de noche. Miren la nube que se está levantando ahí. Voy a apagar la cámara
y voy a volver corriendo. Apareció. Vengo corriendo por dos motivos. Uno, porque se me va a hacer de noche, me estoy por quedar sin batería en el celular. Y dos, porque estoy en mangas cortas y hace mucho frío, ya se escondió el sol. Pero tenemos la GoPro. Justo me paré porque no daba más y me pareció escuchar unos pisotones así fuertes. Y miren. Miren quién me vino a buscar. Voy a llorar, estaba preocupada por vos. ¿Me trajiste una campera? Sí, por eso vine. ¿Dónde estaba? Ahí te cuento. Lo bueno es que lo estoy escuchando a Santi y está contando en voz alta todas las mismas cosas que yo venía pensando y me preocupaba. Bueno, ¿y qué conté? Y conté la luz, el frío. Y no sabía si volver por el otro lado, pero bueno, dije, seguro que Caro va a venir al encuentro con agua y con un abrigo, entonces voy a volver por el mismo lugar. Y lo pensé, dije, espero que no se haya ido por el otro camino, pero no. Bueno, ahora quiero saber la historia de la GoPro, o está grabada y después la voy a tener que ver cuando edite el video. Después la puedo ver en YouTube. Lo que sí, me gané un me gusta, porque solo te voy a decir que llevo 17 kilómetros. Yo tengo el gemelo a punto de contracturarse. O sea, lo peor es que nosotros no seguimos los tramitos que nos faltaban hasta el refugio, pues yo no podía más, pero ahora estaba tan preocupada por vos, que viste que la adrenalina te activa el cuerpo, pero ahora ya te vi y me relajé. Esto fue el total de lo que caminamos hoy. Casi 10 kilómetros y más los 3,5. Este reloj, ¿qué marca? 18. Claramente, este último es la porque llevas toda la listita de los días de actividad física, cuenta como mi actividad física de mañana. Hoy hice 2 por 1. Y ya de nuevo en casa, ahora nos enfrentamos a otro problema, que es el problema de la altura. Tenemos 3 factores que encima los 3 juntos no son buena combinación. Uno es cuando estamos en la altura al calefón le cuesta prender por la falta de oxígeno. Segundo, estamos por quedarnos sin gas. Hace días que decimos, bueno, no sé, en breve, no lo quiero ni decir para que no pase, pero va a ser sin dudas la garrafa que más nos ha durado en la historia. Ya les vamos a contar el día que la cambiemos. Y la tercera es las pilas. Muchas veces nos pasa que cuando a veces el calefón no quiere prender, nos hemos dado cuenta ya con la experiencia es de que las pilas están o gastadas o hay veces que simplemente cambiándolas de lado ya es suficiente. Eso para los nuevos para los que sean nuevos en el canal, tenemos una larga anécdota con el motorhome anterior. Santi había desarmado todo pensando que el calefón mandaba y bueno, era simplemente que no andaban las pilas. Cuento esto para que aquellos que viajan en motorhome o están por salir a viajar en motorhome, si alguna vez no les prende el calefón, primero prueben de cambiar las pilas, que tal vez sea eso nada más. Yo mientras esperaba a Santi ya di vuelta a las pilas, pero no tiene muchas ganas de prender. Está la bomba apagada. Hace chispa acá, pero no prende. Vamos a ver primero acá si hay gas. Sí. Salir, sale. Sí. Gas, ahí. ¿Prendió? Sí. ¿Está en invierno o en verano? No, lo había puesto en verano, por ahí se ve que en la altura, como hay menos oxígeno, la combustión cambia. Entonces capaz que le estaba mandando mucho gas y no llegaba a prender. Pero bueno, ahí está. Y esta historia así echado tiene final. Final feliz, GoPro recuperada, llegamos de día al motorhome, todo bien, nos pegamos un baño de agua calentita, hicimos un cafecito y estamos comiendo dulce de leche, estamos merendando. La verdad que el día de hoy se hizo eterno, pero bueno, terminó todo bien. Muy bueno. Hace mucho que no había aventuras. Ajá, tuvo de todo. Mucha aventura este video, esperamos que lo hayan disfrutado. La rico dulce de leche. Lo mejor que me pasó en el día. Esperamos que hayan disfrutado de este video. En el próximo video seguimos rumbo al norte, que queda mucho de México por recorrer. Si aún no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita todos los jueves y domingos a las 20 horas de Argentina. Un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Quietas y atrevidas transitan la vida
van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento tras un mante, persiguen